Gracias al apoyo de Grupo DAOS. Antes de iniciar, es importante señalar que, el reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, indica que las unidades de medida de los conceptos de trabajo corresponderán al Sistema General de Unidades de Medida de la NUN 008-FI 2002. En la siguiente tabla se muestran las unidades que usaremos en este curso. Por lo anterior, en todo momento calcularemos la cantidad del concepto en la unidad de medida que indica. Continuemos. Bienvenidos al tercer módulo del curso. Preliminares y cimentación. En el formato generador, seleccionamos los conceptos de trazo y tapial. Observe que los números generadores se crean de forma automática. Al terminar el proceso, se muestra el resumen con los conceptos existentes en el libro. Demos inicio a la cuantificación. Para calcular el trazo y nivelación usaremos cuantificador libre. Escribe una etiqueta que represente el concepto a calcular. Selecciona un color para el trazo en AutoCAD. Ahora determina si medirás un elemento o varios. Después, ¿qué vas a medir? En este caso, superficie. El concepto se mide en metros cuadrados. Entonces es necesario calcular la superficie en AutoCAD. Da clic en Cuantificar. En el plano, selecciona todos los vértices que definen el predio. Al terminar presiona Enter. Y de forma automática se coloca la etiqueta. Además, en el generador se insertan los valores del plano de referencia, etiqueta con su consecutivo, y la propiedad de superficie. Ahora calculemos el concepto tapial. ¿Estás de acuerdo que deberíamos medir el perímetro del predio y multiplicar por la altura para obtener los metros cuadrados de este concepto? Aprovechemos que ya calculamos la superficie y se generó la polilínea en AutoCAD. Nuevamente usamos cuantificador libre, con la diferencia que ahora mediremos la propiedad longitud. Da clic en Cuantificar y selecciona la polilínea antes creada. Ahora se cuantifica la longitud. Ingresa el dato de la altura para calcular superficie. ¿Necesitas croquis? Da clic en el botón y este se inserta y ajusta en el espacio indicado. Siguiendo el proceso constructivo, calculemos limpia y deshierve. Claramente es la misma superficie que trazo. Entonces, solo copiamos la hoja de este generador. Para esto, damos clic en la hoja correspondiente y presionando Control, arrastramos a la derecha para crear una copia. Observe que se mantiene el código del concepto trazo y nivelación. Para cambiar el concepto, solo copie el código de Neodata y pegue en la celda B16 para actualizar la información de este concepto. Si es necesario, podemos calcular el despalme. Como en el caso anterior, podemos copiar la hoja de trazo o de deshierve. Recuerda dar clic más Control en la hoja correspondiente y arrastrar a la derecha para crear una copia. Copia el código de Neodata y pega en la celda B16 para actualizar la información de este concepto. Si te resulta útil esta forma de trabajo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Esto me ayuda a seguir creando material técnico como este. Vayamos a la cimentación. En esta partida calcularemos excavación, afine de taludes, relleno, acarreo, plantilla, acero de refuerzo, concreto, cimbra e impermeabilizante integral. En el formato generador tienes una hoja limpia lista para usar. Selecciona la hoja, da clic y arrastra presionando Control para copiar la hoja e iniciar el cálculo de la partida de cimentación. Ve a Neodata, copia el código de excavación y pégalo en tu hoja del generador. El formato generador completa todo automáticamente. De los planos estructurales usaremos las zapatas ZI02 y ZI03. Para calcular el volumen de la excavación usaremos cuantificador libre. Ingresa la etiqueta, color y la propiedad que vas a medir. Da clic en Cuantificar y mide en AutoCAD la longitud de la zapata ZI02. Observa que la etiqueta es la indicada en cuantificador. Sugiero que inicies en 1.
y vayas ajustando la altura de acuerdo a tu necesidad. Mide la longitud del resto de las zapatas con cuantificador libre. Cambia la altura de la etiqueta como prueba. Da clic en cuantificar para medir cada tramo que necesites. De ser necesario, cambia nuevamente la altura de la etiqueta hasta que te convenza. Continuamos con el cálculo de las longitudes. Observa que vamos ajustando la altura de la etiqueta. Al terminar, es necesario multiplicar la longitud por el ancho y la altura para obtener el volumen. Para ello ingresamos el ancho de la zapata, en este caso 80 centímetros. Respecto a la profundidad de desplante, el detalle indica 1.20 metros de profundidad. Sin embargo, hay que descontar los 20 centímetros de la dala de desplante. Esto nos deja en 1 metro de profundidad. Ojo, para la excavación debes incluir los 5 centímetros de la plantilla. En total 1.05 metros. Para calcular el concepto de afine en metros cuadrados, no es necesario medir nuevamente. Si tenemos la longitud de la excavación, solo necesitamos multiplicar por el perímetro de la sección de la excavación. Es decir, sumamos la profundidad de desplante 2 veces más el ancho de la zapata. Aprovechemos el generador anterior. Recuerda copiar la hoja presionando Control y arrastrando la hoja. De Neodata copiamos el código del concepto y copiamos en el generador. Borramos los datos de ancho y profundidad. Y colocamos el perímetro. Antes de continuar, te mostraré otra virtud de nuestra metodología. En AutoCAD, se crea de forma automática un layer con el prefijo GB, seguido de la etiqueta que estás usando para tus cálculos. Esto representa una ventaja enorme para futuras revisiones. Seguimos. Ahora calculemos plantilla. Observa que no es necesario medir la longitud n veces y que el mismo generador es útil para varios conceptos. Copia el generador de afine, arrastrando la hoja a la derecha y presionando Control. Ve a Neodata y trae el código del concepto de plantilla. Pega el código. Recuerda que el formato generador hace el resto. Borra los datos del perímetro y sustituye por el ancho de la excavación. Listo, ya tienes el volumen correspondiente. Vayamos a cimentación de piedra brasa. ¿Qué sigue? Con lo que hemos visto, ¿cómo lo harías? ¿Es necesario medir la longitud nuevamente? Correcto, solo copia el generador anterior y ve a Neodata. Veo dos alternativas. Primero, medir su longitud y listo. Segundo, si eliges calcular metros cúbicos, ¿cómo lo haces? Si tomas el camino difícil, necesitas la superficie de la sección de la cimentación. El área de un trapecio es el promedio de las bases por la altura. Entonces, con fórmulas, base mayor de 80 centímetros, más base menor 30 centímetros, entre 2, por la altura de 80 centímetros. Si te resulta útil esta forma de trabajo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Esto me ayuda a seguir creando material técnico como este. ¿Estás listo para calcular el acero de refuerzo? ¿Es necesario medir la longitud? Copia el generador anterior. Ve a Neodata y trae el código del acero indicado en el detalle de la dala de desplante. Para el acero longitudinal,
El detalle dice, 4 varillas del número 4 y estribos del número 2, a cada 20 centímetros de separación. Empecemos por el longitudinal. Ya tenemos el largo de las varillas, solo coloca 4 piezas. ¿No conoces el peso de la varilla del número 4? Para calcularlo, puedes elevar al cuadrado el número de la varilla y dividir entre 16. Con esta operación tendrás muy buena aproximación. Los estribos están separados a cada 20 centímetros. No olvides copiar la hoja anterior. Regresa a Neodata y copia el código correspondiente. Para calcular el número de piezas, divide la longitud de la dala entre 20 centímetros y suma una pieza. ¿Por qué? La operación anterior te dice el número de espacios, pero siempre inicias con una pieza. ¿Y cuál es la longitud del estribo? La longitud es el perímetro de la dala menos el recubrimiento. Las normas indican que el precio unitario incluye ganchos, grapas, dobleces y traslapes. Si te resulta útil esta forma de trabajo, dale like, suscríbete y activa la campanita. Esto me ayuda a seguir creando material técnico como este. Para finalizar el módulo, falta calcular el concreto y la cimbra. Claramente, no es necesario medir la longitud. Solo copia el último generador 2 veces. Ve a Neodata y trae los códigos correspondientes. Para el concreto, la longitud de la cimentación debe multiplicarse por el ancho y alto de la dala. ¿Listo? Ya tienes el concreto. La cimbra. Evidentemente la geometría de los elementos no cambia, solo la forma en que medimos. Las normas indican que para la cimbra, solo se debe considerar la superficie de contacto. Entonces, la longitud de la cimentación debe multiplicarse por el alto de la dala 2 veces, toda vez que debemos contener el concreto en los extremos. Llevamos tu proyecto al siguiente nivel. ¿No tienes cuantificador? Solicita tu licencia de prueba hoy mismo, sin costo. Y replica este ejercicio. Nos vemos en el siguiente capítulo.